Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un video que me vienen pidiendo hace mucho tiempo y es qué hacer con respecto a la floración de las suculentas. ¿Es verdad que se mueren al florecer? ¿Es verdad que si las dejo las plantitas se agotan? ¿Es verdad que me traen plagas? ¿Qué debo hacer? ¿Debo dejarlas o debo cortarlas? Bueno, todo eso se los voy a responder en base a mi experiencia de tantos años de cultivar suculentas en este video. Así que sin nada más que decir, los invito a que me acompañen. Vamos a comenzar. En el caso de las suculentas tenemos dos tipos de floraciones que debemos conocer. Una son las comunes, las que vemos habitualmente en la mayoría de las suculentas, y la otra son las floraciones de las suculentas monocárpicas. Estas segundas tienen la característica de ser suculentas que florecen una sola vez en la vida. Cuando lo hacen, cuando culmina su ciclo de vida, entonces se prepara para florecer. Ese proceso de floración dura muchos meses y en el mismo la planta comienza a estirarse desde el centro, se va estirando, de allí desarrolla un gran escapo floral y luego de florecer la planta se muere. Pero no se muere toda la planta en sí. Por ejemplo, si es un eonium que tiene varias rosetas, la única que perderemos es la roseta que floreció. Ahora, en cambio, si es un agave, en este caso vamos a perder a la planta madre. Si es un calanqué, como es el caso que les voy a mostrar hoy, también perderemos a la planta madre. Pero hay algo muy importante. Muchas veces se aconseja que en este tipo de suculentas se corte la floración para forzarla a que nos dé hijos. Y eso es caer en un grave error. ¿Por qué? Porque el proceso de floración, una vez iniciado, va a continuar por más que nosotros lo cortemos. Lo único que vamos a hacer si nosotros cortamos ese proceso de floración es acortar la capacidad que tiene la planta de desarrollar hijuelos, porque en el 90% de los casos desarrollan mucha cantidad de hijuelos durante el proceso de floración y además vamos a perdernos su floración, que podemos rescatar semillas y disfrutarlas porque es, como les dije anteriormente, un proceso muy largo que nos va a regalar florcitas durante varios meses. Así que bueno, quiero empezar por mostrarles el calanqué luché, en este caso es el variegado, el que se conoce como Fantastic. Este calanqué comenzó a florecer hace aproximadamente un año. Yo se los he mostrado en otros videos y les dije que iba a dejar que haga su proceso. Este proceso ya está llegando a fin, ahora se los voy a mostrar. Y recién ahora, cuando las flores comienzan a secarse, es que comenzó a soltar una gran cantidad de hijos. Si yo hubiese cortado el proceso de floración, lo que hubiese hecho es cortar el ciclo natural de la planta. ¿Me hubiese dado hijos? Seguramente que sí, pero como van a ver ahora, me los da igual y pude disfrutar las florcitas. Así que ahora sí les voy a mostrar sobre esta plantita. Como pueden ver aquí, aún tenemos algunas florcitas abiertas, otras que están por abrir, que son las de la punta, y acá podemos ver las que ya fueron secándose. Luego, con el proceso de secado, vamos a ver si alguna nos dio semilla y en ese caso las voy a plantar para ver qué sucedió. Bueno, si vemos, el escapo está bastante agotado, ahí tiene algunas floraciones más, pero si seguimos bajando, aquí vamos a encontrar el primer hijuelo. Bueno, si bajamos, aquí podemos encontrar una gran cantidad de hijuelos. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijuelos, más todos los que están saliendo en el tallo. Entonces, lo que tengo que hacer es dejar que termine todo su proceso de floración y cuando seque, comenzar a cortar la vara, que la comenzaremos a cortar desde arriba porque aquí podemos ver más hijuelos. Entonces cortaremos desde arriba. Una vez que estos hijuelos tengan el tamaño suficiente para ser apartados, los voy a apartar y poner a enraizar en macetitas. En el caso de los que están más abajo, por ejemplo, estos, dejarlos que crezcan para separarlos, pero estos que están muy en la base, si yo quisiera podría cortar, porque si ustedes ven aquí ya hay un corte.
Este que floreció es hijo del primero que tuve, que salía desde aquí, que también floreció. Entonces lo que yo puedo hacer es cortar por aquí y todos estos se van a volver a convertir en plantas adultas. Así que bueno, esa es una opción. Si yo hubiese cortado la flor, lo único que hubiese hecho es perderme la floración. El proceso de dar hijos los hubiese acelerado un poco, pero quizás no hubiese dado tantos. Es un proceso natural de la plantita que debemos aprender a respetar y agradecer que compartió con nosotros todo su ciclo de vida y que lo culmina regalándonos sus bellas flores. Ahora bien, lo que necesitamos en este caso es que estos hijuelos se desarrollen con mucha fuerza para que si los apartamos luego puedan enraizar y poder ser plantitas prósperas, sanas y fuertes. Entonces, en el periodo de crecimiento, que es ahora en la primavera, lo que vamos a hacer es aportarle algún tipo de abono. En este caso yo utilizo el Fénix Floración, es un abono totalmente orgánico. El mismo viene así en pellet. Entonces lo que voy a hacer es colocarle 6 pellets a la maceta para aportarle los nutrientes que necesita para ayudar al crecimiento de esos hijos. Entonces los pellets se colocan en el borde de la maceta, alejado de los tallos. Con esto aportaremos nutrientes a la plantita y los hijuelos crecerán con fuerza para ser apartados. Yo calculo que en diciembre ya estarán. De todas maneras, si quieren luego se los comparto. Estos pellets son muy buenos, dan muy buen resultado, los vengo usando hace tiempo. Y lo bueno es que si bien es un poquito cara la bolsita, rinde muchísimo porque son entre 4 y 6 pellets por maceta grande y es un pellet por maceta pequeñita y dura 6 meses. O sea que se hace, en el caso de los que tenemos las estaciones marcadas, en lo que es el otoño y la primavera. Y bueno, así la dejamos y vamos a seguir con los cuidados que veníamos teniendo con la planta madre. O sea, va a volver al solcito y vamos a dejar que sus hijuelos se desarrollen para poder separarlos. En el caso de este calanque, el mismo florece diferente, pero aquí podemos ver que el tallo principal se estiró para su floración y la misma ya acabó. ¿Y qué hizo? Comenzó a dar brotes desde la base y también en el mismo tallo que floreció. Entonces, una vez que la florcita se agotó, lo que vamos a hacer es cortarla. Vamos a tener aquí donde salen los brotes y vamos a cortar. Y listo. Si queremos guardar el escapo para ver si obtuvimos semillas, podemos plantarlo en la misma macetita para saber de qué planta es, o bien guardarlos en un sobre de papel madera anotando el nombrecito de la planta. En este caso yo lo voy a dejar en la maceta. Y como pueden ver, este calanque se va a tupir más de lo que era antes, que era una sola ramita. Es una característica típica de los calanqués que cuando van a florecer comienzan a estirarse muchísimo. Algunos llegan a pasar el metro de altura para dar la floración en una forma de sombrilla o de paraguas en la punta, muy bonita y abundante. En este caso tenemos una crásula que, como pueden ver, florece desde el ápice. Pero en este caso lo que hace es secarse la florcita y volver a generar otro ápice de crecimiento. Entonces lo que tenemos que hacer con ella es cortar todas las florcitas secas y va a seguir su proceso. En este tipo de plantas, en este tipo de crásulas que florecen así, he visto muchas veces que aconsejan cortarle porque la van a perder y no es así. Las crásulas no son plantas monocárpicas, por lo cual no se van a perder al florecer. Bueno, y aquí tenemos la plantita, entonces lo que vamos a hacer es simplemente cortar la varita floral de donde sale. Así. Es muy sencillito y la planta va a seguir con su ciclo de vida totalmente normal. No le va a pasar nada y va a recuperar su forma. Si notamos que se desgastó mucho en su floración, lo que podemos hacer también es un aporte de algún abono
para floración. Vamos a sacarlas aquí, así pueden ver bien cómo queda la plantita. El resto de tallito que va a quedar, no se preocupen porque luego se seca y se desprende con facilidad. Bueno, y como pueden ver de ahí, va a generar nuevos ápices y la planta continuará su ciclo de vida normal hasta la próxima floración. Bueno, en este caso, como floreció demasiado, yo voy a hacer el aporte del abono. Como es una maceta mediana, voy a agregar 4 pellets. ¿Por qué tiene que ser para floración? Porque los que son para floración son ricos en potasio. Y el potasio lo que hace, además de ayudar a recuperar las energías que la planta desgastó en la floración, nos ayuda a que los tejidos se rustifiquen y sean más resistentes a los cambios climáticos, tanto de calor como de frío. Y también aporta los nutrientes necesarios para que la próxima temporada de floración sea abundante. Y así nos queda. Las echeverias no son plantas monocárpicas, por lo cual cuando nos sucede con alguna que florecen desde el ápice, debemos ahí sí interrumpir la floración de la misma porque si no perderemos toda la plantita. Por ejemplo, en este caso aún no está definido, pero casi seguro que el ápice se perdió y se está convirtiendo en un escapo floral. Yo ahora no lo puedo cortar porque aún está muy chico y quiero ver cómo sigue su proceso, pero en cuanto vea que está desarrollado, lo voy a cortar. Más o menos que tenga unos 5 o 6 centímetros de desarrollo. Entonces, ¿qué va a suceder con esa plantita? Va a generar muchos hijuelos, muchas rosetas alrededor del tallo, que luego los podemos mantener todas juntitas en comunidad o bien separarlas cuando tengan el tamaño adecuado y ponerlas en nuevas macetitas. Con respecto a la floración de ápice de las echeverias, yo tengo un video hecho en el canal que si no lo vieron los invito a hacerlo, se los dejo en el margen superior derecho. Además de ese video tengo una actualización que hice unos meses después donde les muestro el progreso del tronquito decapitado. Las echeverias carunculosas son estas que tienen estas protuberancias en sus hojas. En este caso les estoy compartiendo un híbrido de mi jardín que yo llamé o bauticé Colicura. No es un híbrido registrado, por lo cual no lo van a encontrar en otro lado si no salió de casa de un hijito de esta plantita. Las floraciones de este tipo de echeverias rulosas de porte grande y que tienen carúnculas son muy pero muy grandes. Entonces, en este caso lo que nos puede suceder es que la planta comience a deformarse y esto sucede cuando sueltan muchos escapos florales. Como pueden ver, este es el escapo y es bien gordito. Entonces, en el caso de que nuestras echeverias rulosas o con carúnculas comiencen a dar muchos escapos florales y veamos que la planta se empieza a deformar o se empieza a agotar, entonces en esos casos sí es adecuado quitar los escapos florales, quizás no todos, pero sí por lo menos la mayoría, para evitar que se nos deforme y que pierda fuerza. Eso es muy importante. Ahora bien, si quitamos los escapos, ¿qué podemos hacer con ellos? Los escapos florales de estas echeverias son excelentes reproductores. Estas plantitas no tienen la capacidad, por lo menos el 99% de ellas, no tiene la capacidad de reproducirse por hoja. Lo que vamos a lograr es una hoja con mucha raíz, pero de la cual nunca nos dé una roseta. En cambio, si usamos las brácteas, que son las hojas modificadas del escapo floral para reproducción, ahí tenemos un gran porcentaje de posibilidad de que nos dé una nueva plantita. Pero además, si decapitamos el escapo floral, entonces vamos a forzar que este escapo nos dé rosetas. A tener en cuenta, los hijitos que nos dé el escapo floral de este tipo de echeverias, al ser híbridos, pueden variar a la planta madre.
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera reproducir del escapo floral, lo que haría es cortar por aquí, donde comienza su escapo floral, a desarrollar sus flores. ¿Sí? Se los voy a mostrar ahora. Cortamos. Si queremos ver la floración, podemos plantarla en la misma maceta y las flores se van a desarrollar porque tienen la fuerza suficiente para hacerlo. Y en este escapo que nos queda, acá podemos poner algún cicatrizante como azufre, tierra de diatomeas, ceniza o carbón molido para que no ingrese ningún honguito. Y de este escapo lo que vamos a tener es futuras rosetas que cuando tengan el tamaño adecuado vamos a apartar. Como les comentaba, además de dar las rosetas en el escapo, podemos utilizar las brácteas, que son las hojas modificadas que tiene el escapo floral, para reproducción. Si bien no es un 100% seguro de que nos den nuevas plantitas, sí tenemos un alto porcentaje de que se den. Entonces lo que podemos hacer es quitarlas como quitamos las hojitas de cualquier otra suculenta que vamos a hacer reproducción por hoja. Y en este caso tenemos la ventaja de que podemos quitar todas del escapo. ¿Por qué? Porque las brácteas no ayudan al escapo a hacer la fotosíntesis. El único propósito de las brácteas es proteger las futuras flores de la plantita. Entonces podemos quitarlas todas y luego colocarlas en una bandejita. Algo fundamental que deben saber es que de estas brácteas, cuando hacemos reproducción, algunas nos pueden dar unas rosetas muy bonitas y, como les dije anteriormente, las mismas pueden variar en cuanto a ser diferentes a la madre, pero también estas brácteas pueden brotar y generar escapos florales. En el caso de que estas brácteas generen nuevos escapos florales, vamos a dejar de desarrollarlos y los utilizaremos como reproductores. Como estas plantitas suelen tener mucha base libre, yo lo que hago es, para no llenarme de bandejitas, es poner las brácteas en la misma maceta. La madre las va a proteger del sol fuerte y vamos a saber de qué plantitas son las rosetas sin tener que estar rotulando y sin tener que estar llenándonos de nuevas bandejitas de propagación. Y bueno, y como les comentaba, el escapo lo voy a plantar en la misma maceta. Y como pueden ver, aquí tenemos el escapo y así nos quedan las hojitas. ¿Por qué es importante utilizar los escapos para reproducción? Porque este tipo de plantas es muy difícil que dé hijos, si bien los da. Por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar este, que es un hijo que dio. Estas marcas que ven son quemaduras del invierno. El invierno aquí acaba de terminar y tuvimos días de mucho frío y bueno, esas fueron quemaduras del frío, no es nada. Pero bueno, les quería mostrar. Este es un hijuelo que dio. Esta plantita yo la decapité hace aproximadamente un año. Yo compartí cuando la plantaba junto a ustedes. Les dejo el video en el margen superior derecho. Y bueno, en ese año lo que hizo fue crecer mucho y darme este hijuelo. Pero en realidad estas plantas son muy difíciles de reproducir por el tema de que por hoja común no se da. Entonces la forma más fácil de reproducción es por la decapitación. Pero si no queremos cortarla, hacer la reproducción por escapo es una excelente opción. Bueno, y aquí podemos ver una cantidad de escapos florales y de suculentas con sus flores tremenda. Les voy a hacer una pasadita para que la puedan ver. Algo que suelen decir muchos cultivadores y que muchas personas que recién se inician en este mundo de las suculentas lo repiten y que para mí es un mito, es que si dejamos los escapos florales, nuestras plantas se van a enfermar porque atraen plagas. Si nosotros tenemos el control adecuado, podemos disfrutar de sus floraciones sin que les suceda nada. Y a las pruebas me remito. Aquí les voy a hacer una pasadita por todas las floraciones que hay en este momento en mi jardín. Simplemente hay que observar y si vemos que se pone algún pulgón en alguna de las florcitas o vemos alguna otra plaguita, debemos actuar de inmediato. Pero el tema de la aparición de pulgones no solamente se da en los escapos florales, sino que también se nos puede dar en la planta en sí. Así que sacarlos, por lo menos para mí, es un error. Miren qué preciosuras. Estas bellezas alegran mis mañanas
Otra de las cosas que se suelen decir con respecto a las floraciones es que agotan la planta. Y si bien eso es cierto en algunos casos, no lo es en la mayoría. Yo, por ejemplo, aquí les estoy mostrando y pueden ver una gran cantidad de suculentas llena de hijos y llenas de flores, y a ninguna de ellas se la ve ni débil ni agotada. Entonces, lo que tenemos que hacer es observarlas. Si nosotros notamos algún síntoma de decaimiento en la planta, o que se empieza a deformar, o que comienza a achicarse, entonces ahí sí retiremos los escapos florales. Por ejemplo, en lo personal hay 3 echeverias que yo no dejo florecer. Una es la serrana, otra es la white prince y la otra es la llaviana. En esas 3 tuve malas experiencias, entonces por eso es que no las dejo florecer. Pero miren qué preciosura, cómo perderse estas bellezas. Ahora bien, en cuanto a la reproducción por escapo, no de todos los escapos podemos obtener hijuelos. Por ejemplo, de las agavoides, que esta es una muy pero muy preciada, no podemos obtener hijuelos porque el escapo floral no tiene la capacidad de desarrollarlos, es un escapo muy fino. Y si vemos las brácteas, son muy pequeñitas y por lo general se secan solitas en el tallo, por lo cual reproducir una agavoides de escapo floral es prácticamente imposible. Y lo mismo sucede con todas estas que tienen tallo finito. La única forma de reproducción en este tipo de suculentas es por la obtención de semillas, pero no podemos obtener ni por escapo ni por las brácteas. Estas brácteas muy rara vez nos suele dar un hijuelo. Ahora bien, aquí tenemos la Echeveria Martin, que es muy parecida a la macabiana, y esta es su floración. Aquí la tenemos más desarrollada. Y como pueden ver, aquí sí hay brácteas de un tamaño bastante importante que nos pueden servir para reproducción. ¿Ven? Esta bráctea sí es útil para reproducción. Y el escapo floral también es útil para reproducción. Podemos o apartarlo de la madre y plantarlo en la misma maceta, o cortar la floración para forzar que nos dé rosetas nuevas. En el caso de los Pachyphytum, miren qué preciosura, de estos escapos florales tampoco podemos obtener hijuelos. Pasa que las brácteas son pequeñitas y los escapos son finitos, por lo cual no nos dará hijuelos. Miren qué belleza, aquí les muestro otro. Realmente las flores de los Pachyphytum son preciosas. Miren qué preciosura. En cuanto a los sedum suelen florecer de justo al ladito de la roseta que tienen y no los afecta para nada. Lo que podemos hacer cuando las florcitas se sequen es cortarlas. En cuanto a las floraciones de estas plantitas, las mismas suelen producirse por varios días. Estas plantitas tampoco agotan a la planta, así que las vamos a dejar, y lo que podemos obtener si se polinizan es semillas, y eso va a llevar bastante tiempo. En el caso de las sedeverias, las mismas suelen dar flores desde el ápice. Si ustedes pueden apreciar aquí, todo ese ápice se perdió, pero si vemos al ladito vamos a ver que dan nuevas rosetas, así que no la corten y disfruten su floración. Una vez que pasa la floración, cortaremos todas las florcitas que se hayan secado y la planta retomará su fuerza. Otra de las plantitas que suelen florecer desde el ápice son las Haworthias, pero no les pasa nada, así que no quiten su floración. Y estos escapos solo nos servirán para obtener semillas, aunque hay algunos casos que sí dan hijos en los escapos. Este tipo de Haworthias sí pueden formar hijos en los escapos, pero no debemos cortarlos ni nada, los va a generar solitos. Y una vez que el escapo se secó, lo que hacemos es tirar y se retirará fácilmente. En el caso del aloe pasa lo mismo, tiramos y se suelta fácilmente. Algo muy importante al momento de la floración es, como les mencioné anteriormente, acompañar nuestras suculentas con un abono rico en potasio.
podemos hacerlo naturalmente. Si quieren ver un video, mi hija enseñó cómo hacerlo en su canal, se los dejo en el margen superior derecho. Y si no, comprar en el mercado cualquiera que tenga potasio. Todos los abonos tienen que tener fósforo, tienen que tener nitrógeno, pero en el caso de los floración son más ricos en potasio, que es lo que más necesitan nuestras plantitas en este momento. Una muy buena manera de mantener alejados los pulgones de nuestras plantitas es utilizar el alcohol de ajo. Es un producto totalmente natural y alejará cochinillas y pulgones de nuestras suculentas. Los escapos de la bellísima Pearl von Nürnberg sí sirven como reproductores, ya que sus brácteas tienen el tamaño adecuado para reproducirse. Así que lo que pueden hacer es retirarlas y colocarlas o en la misma maceta o en una bandejita para tener más de estas hermosas plantitas. Miren qué belleza que tengo yo aquí utilizando esa técnica. Una hermosa maceta que mide más de 60 centímetros de diámetro, llenas de estas bellezas. Aquí podemos ver esta Echeveria Memory, que es un híbrido entre la Echeveria pulidones y la Echeveria agavoides. Miren qué bonita que es, está colmada de flores y está colmada de hijos, que esa es otra cosa que suelen decir, que si no le sacamos los hijos a la madre, la misma se agota. Pueden ver esta maceta que está repleta y cada vez da más hijos y no tiene ningún tipo de inconveniente. En el caso de este sedum, que florece de esta manera, podemos utilizar estas hojitas, que son las brácteas, para reproducción y se darán muy bien. Bueno, y aquí tenemos los bellos Eonium. Hoy hizo calor, así que están un poquito tristones porque no les gusta el calor. Pero pueden ver qué hermosos que están. Todas estas plantitas, o sea, todos los Eonium, sí son plantas monocárpicas. Quiere decir que al momento de florecer, la roseta que florezca se va a perder. El proceso es muy largo. No se pierdan las floraciones porque son maravillosas. Pero antes de terminar la floración, dejará muchos hijos en su tallo. Recuerden que ya les mencioné que debemos ayudarlos con algún fertilizante para floración. Miren qué bonitas que son estas flores. Está llenita esta planta y es, allí abajo la pueden ver, la Graptoveria blusón. Miren qué preciosura que es la flor de la Margaret Repin. Miren qué belleza. Y aquí tenemos la floración del Francesco Baldi. Aquí tenemos un calanqué que está terminando su proceso de floración y si me acompañan a ver el tallo van a ver que el mismo ya casi ni hojas tiene y tampoco ha dado ningún tipo de brote. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Es cortarlo por aquí para forzar que dé hijuelos, porque el proceso de floración ya está terminando. Y allí pueden ver la Echeveria pálida que está llena de escapos florales. En este caso los escapos son demasiado grandes y lo que suele suceder es que se hacen muy largos y pesados y tienden a quebrarse. Por lo cual en esta Echeveria yo sí los corto y los planto al lado para disfrutarlos, pero que si se quiebran se lastimen nada más que los escapos y no me lastimen la planta. Si quieren ver cómo lo hago, me lo dicen y en la semana se los comparto. Aquí tengo una floración que comenzó hace tiempo y pueden ver que las brácteas del escapo son gorditas. En este caso, estas sirven para reproducción. Aquí tengo varios calanqué en floración y están pegaditos. Y aquí está el que les mostré anteriormente, que es el Fantastic. Así que bueno, vamos a ver si de aquí nació alguna cruza natural. Luego les contaré, veremos si sacamos semillitas. Aquí les quiero mostrar dos suculentas más que se dan muy bien por reproducción de escapo. Esta es la planta y este es el escapo que se está generando. Entonces, si nosotros separamos el escapo de la planta madre y lo plantamos al lado, seguirá desarrollándose y al cortarle la floración cuando esté un poquito más desarrollado nos dará hijuelos. Pero además, estas brácteas que son bien gorditas nos sirven como reproductores. En el caso de la Margaret Rose, podemos ver que aquí dio sus escapos florales y aquí un escapo floral que no se llegó a desarrollar
pero que dio un hijuelo. Entonces, cuando nos pasa esto, porque esto es algo que puede suceder en las suculentas, el escapo floral no se termina de desarrollar, entonces se desarrolla una roseta. Esa roseta, si la separamos, nos dará una nueva suculenta. La cortamos por aquí, la dejamos cicatrizar y las plantamos. Y todas estas brácteas que tenemos aquí nos van a servir para reproducción. Entonces, a repasar. No todas nuestras suculentas se mueren al florecer. Eso pasa solamente con las monocárpicas y con algunas suculentas que no son monocárpicas pero que han perdido el ápice de crecimiento y por allí desarrollan un escapo floral. En este caso, en el caso de las que no son monocárpicas y desarrollan un escapo floral, sí es muy importante que al momento de desarrollarse cortemos el mismo para forzar que nos dé rosetas. Las brácteas de ese escapo las podemos utilizar también como reproductores. En el caso de las monocárpicas, como su ciclo de floración es la culminación de su ciclo de vida, por más que lo cortemos, el ciclo una vez iniciado va a continuar porque la planta ya culminó su ciclo de vida. Entonces lo único que vamos a hacer es perder esa floración y nada más, porque como les mostré, hijuelos va a dar igual, va a tardar mucho. Yo les puedo asegurar que del calanqué que les mostré recién ahora está dando hijuelos y ya había comenzado a secarse la floración. Si yo hubiese sido impaciente, quizás la hubiese cortado y hubiese perdido de dejar que termine todo el proceso y los hijos los iba a dar igual. Así que les sugiero que no se pierdan la maravillosa experiencia de acompañar a las plantitas que tanto satisfacción le dio, que tanta alegría nos dio en su proceso final de floración. Disfrútenlas, agradézcanles que ellas están en nuestro jardín y que nos alegraron todos nuestros días y nos van a dar unos hijos maravillosos, se los garantizo. En cuanto a la reproducción por escapo, tengan en cuenta que los mismos deben ser gruesitos, como es el caso de este o de los otros ejemplos que les mostré, y las brácteas tienen que ser gorditas. En el caso de los escapos que son delgaditos y que las brácteas son muy finitas, esos no van a servir. Para lo único que van a servir esos escapos es para retirar semillas en el caso de que hayan sido polinizadas. Algo muy importante es que si bien son pocas las plantas que sufren el proceso de floración, tienen que ir observándolas. Si ustedes ven que comienzan a deformarse o las ven debilitadas, entonces si le dan la ayuda que les mencioné, que es acompañarlas con un fertilizante para floración y la plantita ven que no mejora, no se repone, no lo duden más y quiten las floraciones. Pero si a las plantas las ven sanas, no se pierdan de disfrutar las maravillosas florcitas que nos regalan. Y con respecto a las plagas, si bien los pulgones en la época de floración pueden acercarse a nuestro jardín, no es en sí por las floraciones, sino porque es la época en la que ellos proliferan, que coincide con la época de flores de nuestras plantitas. Pero si nosotros utilizamos repelentes como es el alcohol de ajo, no vamos a tener ningún problema y es muy difícil que ellos se acerquen a nuestro jardín. Y quiero ser clara con eso, les estoy mostrando con un ejemplo de una floración abundante que hay en mi jardín y ninguna tiene ninguna plaguita. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda que se les presente me la dejan en comentarios y con mucho gusto les voy a responder. Recuerden que también me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Yo por allí comparto otro contenido siempre relacionado con la jardinería. Y si esta es su primera vez por aquí, les cuento que siempre comparto mi experiencia en el cuidado y cultivo de suculentas. Así que si les interesa el tema, los invito a que se suscriban. No se olviden de tocar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse ningún contenido de este canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en un siguiente video. Bye.